Bienvenidos a todos a este video, en el cual vamos a presentarles sobre un tema muy importante y fundamental para todas las empresas o organizaciones. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Mayor de San Simón de la carrera de Ingeniería Comercial y en esta oportunidad tenemos el agrado de exponerles sobre el tema de gestión de riesgos bajo los criterios de la norma ISO 31000. Bueno, continuando para comenzar la exposición, mi nombre es Rodney Blanco Rodríguez. Siguiente, por favor. Como primer punto tenemos la introducción. Bueno, este documento está dirigido a las personas que crean y protegen el valor en las organizaciones gestionando riesgos, tomando decisiones, estableciendo y logrando objetivos y mejorando el desempeño. Siguiente, por favor. Ahora, como punto 2 tenemos la pregunta ¿qué es gestión de riesgo? Bueno, siguiente, por favor. Aquí vamos a decir que la gestión de riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres que podrían pasar en las organizaciones o empresas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eh, a continuación vamos a hablar un poco de los tipos de riesgos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a mencionar los 7 tipos de riesgos más importantes o los cuales se ven en las distintas organizaciones o empresas. Como primero vamos a mencionar los riesgos operacionales, segundo los riesgos económicos, luego los riesgos financieros, riesgos ambientales o fortuitos, riesgos sociales, riesgos legales, riesgos políticos, los cuales vamos a hablar más a detalle con sus definiciones de distintas formas de riesgos que pueden ocasionar en distintas organizaciones más adelante. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver los límites de riesgos. La gestión de riesgos permite que tu negocio perdure por mucho más tiempo, sobre todo en los primeros años de funcionamiento de las organizaciones o empresas. Aquí podemos mencionar dos porcentajes. El primer porcentaje sería 33% de las compañías no logran sobrevivir el primer año, según las estadísticas. Y el 65% cierran antes de los 5 años por distintos X motivos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar un poco de los beneficios de la gestión de riesgo. Aquí podemos mencionar 3 importantes beneficios. Promueven una gestión de riesgos proactivas enfocadas en la prevención antes que la reacción. Siguiente sería la mejora de la gestión organizacional y por último la mejora de indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente, por favor. Aquí vamos a decir qué significa gestionar riesgos en las organizaciones como tercer punto. Siguiente, por favor. Aquí se puede decir que el riesgo está presente en la mayoría de las actividades de una organización, desde la creación, el lanzamiento de un nuevo producto, hasta el concepto de un préstamo y de su adecuada gestión dependiendo del logro de estas metas impuestas por cada empresa o organización. La gestión empresarial hace hincapié tanto en utilizar todos los recursos disponibles que tiene para alcanzar todos los objetivos estratégicos que se proponen, eliminando aquellas actividades o procesos que no aporten valor al concepto de objetivos. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañera va a seguir con la exposición. Mi nombre es Paola Chambilia Vallejos. Voy a explicar la importancia de la gestión de riesgos. En cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, proyecto u organización donde trabajes, siempre existe la posibilidad de que algo previsto o imprevisto pueda afectar al logro de tus objetivos. Es fundamental considerar aquellos factores que puedan llevarnos tanto al fracaso como al éxito. Vamos a introducirnos en este tema mediante un ejemplo que es muy conocido y recordado por la mayoría de las personas de 30 años, que es la caída de las Torres Gemelas, que sucedió el 11 de septiembre de 2001. Podría ser un ejemplo un poco extremo, pero no cabe duda que este fue un suceso que impactó fuertemente no solo a los Estados Unidos, sino también a una escala mundial. A partir de este hecho, se desnudó la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de algunas potencias mundiales, y a partir de este suceso se procedió a implementar medidas de control más fuertes en diversas potencias que habían recibido amenazas en ataques similares.
¿Alguien pudo imaginar que sucedería un desastre como ese? Probablemente pocas personas, y es precisamente en ese factor de incertidumbre que debemos de comenzar a abordar nuestros riesgos. ¿Qué tan probable es que algún riesgo se concrete o se haga realidad en nuestra organización? Este tipo de preguntas son clave para identificar los riesgos a lo que nuestros proyectos podrían estar expuestos. Mediante este ejemplo mencionado, hemos querido que se entienda lo fundamental que es considerar los riesgos dentro de tu organización, principalmente los que puedan provocar efectos negativos en el desempeño de nuestro sistema de gestión. Algo principal que tenemos que entender es que los riesgos siempre están relacionados con la incertidumbre, es decir, que no sabemos si sucederán o no sucederán. Es por ello importante gestionar los riesgos. Siguiente, por favor. Riesgos. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles. Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades. Gestión de riesgo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Siguiente, por favor. Parte interesada. Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Fuente de riesgo. Elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de generar riesgo. Evento. Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Siguiente. Tratamiento de riesgos según ISO 31000. El objetivo del tratamiento de riesgos según ISO 31000 es diseñar, evaluar, seleccionar e implementar acciones para abordar los riesgos identificados dentro de una organización. Siguiente, por favor. El tratamiento de riesgos según la ISO 31000 es un proceso dinámico e iterativo que requiere 1. Formular opciones para el tratamiento de riesgo. 2. Seleccionar la opción más adecuada. 3. Planificar e implementar el tratamiento de riesgos. 4. Evaluar la efectividad de las acciones implementadas. Calificar el riesgo residual y tratamiento para el riesgo residual no aceptable. El tratamiento de riesgos según la ISO 31000, aunque se diseñe e implemente de forma cuidadosa, puede no ofrecer los resultados esperados para la organización o para algunas partes interesadas. Por ello, el monitoreo y la revisión deben formar parte integral del proceso de tratamiento de riesgos a fin de garantizar que las acciones implementadas sigan siempre siendo efectivas. En el proceso de tratamiento de riesgos es posible que aparezcan amenazas para las que no tengamos opciones disponibles. Cuando las opciones de tratamiento no modifican en forma sustancial el riesgo, este debe registrarse y mantenerse en observación permanente. Siguiente, por favor. ¿Cómo seleccionar las opciones de tratamiento? Eh, Requiere poner una balanza a los beneficios potenciales derivados de la efectividad de la acción propuesta, por un lado, y el coste, el esfuerzo y las desventajas que eventualmente pudiesen surgir. Estos pueden incluir una o varias de las siguientes acciones. Eliminar el riesgo prescindiendo del proceso de la actividad o las circunstancias que lo generen. Asumir el riesgo aún aumentando con el fin de incrementar una posible oportunidad. Tomar acciones para disminuir la probabilidad del riesgo. Implementar acciones que disminuyan el impacto negativo del riesgo. Compartir el riesgo. Retener el riesgo con base en información confiable. Siguiente. Implementar planes de tratamiento de riesgos según la ISO 31000. La razón para implementar planes de tratamiento de riesgos es definir y especificar la forma en que se adoptarán las opciones elegidas para que todas las partes interesadas las entiendan,
y sea posible monitorear el progreso del plan. El plan de tratamiento de riesgos según ISO 31000 se debe identificar con claridad el orden en que se deben implementar las acciones y la forma en que se integrará con los procesos de gestión de la organización. Todo ello de acuerdo con las necesidades de las partes interesadas. La información provista en el plan de tratamiento de riesgos debe incluir: 1. Justificación para la elección de las opciones de tratamiento. 2. ¿Quiénes son los responsables de aprobar e implementar el plan? 3. Las acciones de tratamiento propuestas. 4. Recursos requeridos. 5. Mediciones de rendimiento del plan. 6. Limitaciones del plan. 7. Acciones de monitoreo requeridas. 8. Plazos esperados para que se complementen las acciones. Siguiente. Las herramientas para la evaluación de riesgos. La norma ISO 31000 aporta herramientas para la evaluación de riesgos. Son técnicas de análisis proporcionadas por esta norma para la gestión de riesgos. Ofrece recomendaciones sobre la selección de técnicas de valoración de riesgo. Siguiente. Herramientas para la evaluación de riesgos. El checklist se trata de una manera simple de identificar los riesgos. Esta técnica proporciona una lista de las incertidumbres típicas a considerar. Los usuarios se refieren a una lista previamente desarrollada, códigos o normas. Swift, sistema que permite al equipo identificar los riesgos, normalmente vinculado a un análisis de riesgo y evaluación técnica. Análisis de árbol de fallas. Esta técnica se inicia con un evento no deseado y determina todas las maneras en las que podría ocurrir. Estos eventos se muestran gráficamente en un diagrama de árbol lógico. Una vez que el árbol de fallas se ha desarrollado, debe considerarse la posibilidad de formas de reducir o eliminar las posibles causas y fuentes. Diagrama causa-efecto. Un efecto puede tener un número de factores que se pueden agrupar en distintas categorías. Estos factores se identifican a menudo a través del intercambio de ideas y se muestran en una estructura de espina de pescado. Análisis modal de fallos y efectos. Esta técnica identifica y analiza los fallos potenciales, mecanismos y los efectos de esos fallos, entre otros. Se utiliza para el diseño de componentes y productos, sistemas, procesos de fabricación y montaje. Análisis funcional de operatividad. Se trata de un proceso general de identificación de riesgos para definir posibles desviaciones del rendimiento esperado o deseado. Se utiliza para detectar situaciones de inseguridad en plantas industriales debido a la operación o a los procesos productivos. Análisis de capas de protección. Permite la evaluación de controles, así como su eficacia. A continuación va a seguir mi compañera. Bueno, mi nombre es Escalante Flores Laura Isabel. En el punto 7 vamos a ver lo que son conceptos de la norma ISO 31000. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la norma ISO 31000 versión 2009. Ya. Para empezar, esta fue la primera versión de esta norma. Y podemos decir que la ISO 31000 ha sido elaborada por la Organización Internacional de Normalización, ISO por sus siglas en inglés. Tiene entre sus antecedentes guías como la ISO 72 de versión 2002, si bien la primera norma se publicó bajo el título ISO 31000 versión 2001. Tras 9 años de rodaje, se redacta y prueba la nueva versión de 2018, la cual veremos más adelante, que está hasta ahora vigente en la actualidad. El Comité Técnico Internacional de Normalización ISO TC 262 Risk Management es el encargado de revisar y proponer los diferentes redactados de la serie 31000. A nivel nacional, cada país adopta las normas ISO mediante organismos nacionales de normalización. En España, por ejemplo, UNE a través del Comité Técnico Nacional CTN 307 Gestión de Riesgos.
De esta manera, la normativa pasó a ser UNE ISO 31000 2018. Siguiente, por favor. Revisión norma ISO 31000 versión 2000. La revisión de la norma ISO 31000 para la gestión de riesgos tiene un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre que supone un riesgo relativo a una amenaza. La norma ISO 31000 proporciona principios y directrices sobre la gestión de riesgos a través de un marco reconocido para los profesionales y organizaciones que emplean procesos de gestión de riesgos. Mediante una secuencia de actividades sistemáticas se gestionan los riesgos que pueden tener lugar en una organización independiente de su sector. ISO 31000 proporciona directrices para planificar y ejecutar sistemas de gestión de riesgos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora sí vamos a hablar de la norma 31000 versión 2018, que es la última que se ha sacado. Ha sido elaborada por la Organización Internacional de Normalización, como mencionamos anteriormente, y fue después de 9 años de lo que salió la primera versión bajo el ISO TC 262 Risk Manager. Siguiente, por favor. Algo bastante novedoso en esto, o la última novedad que tenemos de esta versión, es que como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la ISO habilitó lo que es la lectura de la norma ISO 31000 de manera gratuita. Lo malo de esta versión es que no es posible descargarse la normativa en PDF. Si bien la organización sí que permite acceder a ella en varios idiomas, incluido lo que es el español, pero no la puedes descargar en PDF. Siguiente, por favor. Certificación ISO 31000. ¿Es certificable la principal norma de Risk Manager? A diferencia de otras normas ISO que sí se pueden certificar, esta ISO 31000 no es certificable y no es porque no hace referencia a un sistema de gestión concreto. Así, la organización o empresa que aplique los principios de esta norma estará teniendo en cuenta el riesgo de sus procesos, pero no estará implementado ningún sistema de gestión. No obstante, en algunos casos podemos encontrar reconocimientos de carácter privado de estar cumpliendo con los principios de esta norma de gestión de riesgos, pero sin poder ser considerada una certificación de norma propiamente dicha. ¿A quién va dirigida la norma ISO? Se encuentra dirigida a las personas que gestionan el riesgo de las empresas, esto tomando decisiones, establecer y conseguir objetivos y mejorando lo que es el desempeño. A continuación, mi compañero. Bueno, mi nombre es Sergio Rodrigo Guzmán. Voy a continuar la exposición. Bueno, tocando el punto de relaciones con otros sistemas de, de gestión, vamos a mencionar puntos importantes. Bueno, un punto importante es la relación entre el ISO 31000 y el ISO 27001 en la gestión de riesgos. Más adelante nos vamos a dar cuenta la diferencia entre estas dos. Bueno, empecemos con el ISO 31000, que establece las directrices acerca de la forma de gestionar de riesgos de cualquier tipo de compañías. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, eh, el ISO 27001, por su parte, es un estándar especializado en la seguridad de la información. Según está una organización,
más en un punto industrial, ¿no? Bueno, tocando otro punto, una relación, podemos mencionar también que ambas son certificadas que surgen en la última actualización del ISO 27001 en el 2013, en el que se le menciona un estándar y el ISO 31000 cero es una referencia que no se realiza en la versión anterior. Bueno, esta no tiene una actualización desde el 2005. Continuando, una de las diferencias podemos también decir que no se muestra ninguna recomendación específica sobre el tratamiento de la seguridad de la información de la gestión de riesgos, de lo contrario, ¿no? Y hace algo sobresaliente en nuestras dos ISOs mencionados. Siguiente, por favor. Bueno, los beneficios de la norma ISO 30100 podemos mencionar puntos muy importantes y relevantes, como decir, cumplen con la regulación de los locales e internacionales sobre la seguridad en varias áreas. Otro punto es mejorar la calidad de la información financiera. Otro punto, mejorar la gestión organizacional y aumenta la confianza entre partes interesadas. Otro punto podemos mencionar, establece una base confiable para la toma de decisiones y planificación de la estrategia. Aumenta la efectividad de los controles. Mejora la efectividad y eficiencia operacional. Mejora los indicadores de seguridad y salud en el trabajador. Disminuye la ocurrencia de incidentes de impactos negativos. Perdón, minimiza el impacto negativo de los incidentes y accidentes. Disminuye las pérdidas, mejora el aprendizaje organizacional y mejora la resistencia organizacional. Bueno, hasta aquí yo culminado. Va a continuar mi compañero, por favor. Bueno, mi nombre es Eliseo Jiménez Claros. Yo les voy a hablar sobre la estructura de la norma ISO 31000. Siguiente. Bueno, la variedad y complejidad de los riesgos es muy diversa, desarrollado por la ISO. No está pensado para un sistema particular de gestión, más bien es un sistema eh, buena, practica las actividades relacionadas con la gestión de riesgos. El estándar ISO 31000-2018 está estructurado en tres elementos, las cuales son eh, los principios para la gestión de riesgos, el marco de referencia y el proceso de gestión de riesgos. Siguiente. Objetivos. Bueno, tiene como objetivo ofrecer lineamientos de guía para gestionar los riesgos a los que las organizaciones se van a enfrentar. La aplicación de estos lineamientos puede adaptarse a cualquier organización y a su contexto. Además, puede proporcionar un enfoque para gestionar cualquier tipo de riesgo en específico a una industria o a un sector. También puede utilizarse a lo largo de la vida de la organización y puede aplicarse a cualquier actividad, incluyendo la toma de decisiones a todos los niveles. Siguiente. Principios de la gestión de riesgos. Hay 8 principios. El primer principio es el principio integral. La gestión de riesgos es parte integral de todas las actividades de la organización. Bueno, es decir, la gestión de riesgos debe integrarse con cada uno de estas actividades.
Estructurada y exhaustiva. Un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión de riesgos contribuye a resultados coherentes y comparables. Siguiente. Asimismo, otro de los principios es la adaptada. El marco de referencia y el proceso de la gestión de riesgos adap- se adaptan y son proporcionales a los contextos externos e internos de la organización relacionados con sus objetivos. Además, es inclusiva. La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se consideren sus conocimientos, puntos de vista, percepciones, y esto resulta una mayor toma de conciencia en la gestión de riesgos. Siguiente. Dinámica. Bueno, los riesgos pueden ser aparecer y desaparecer en cualquier momento, con los cambios de los contextos externos y entornos externos de la organización. La gestión de riesgos anticipa a esto, detecta, reconoce y responde a estos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna. Además de esto, nos dice que debe de tener una mejor información disponible. Bueno, las entradas a la gestión de riesgos se basan en la información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras. La gestión de riesgos tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre, asociada con la información y las expectativas. Siguiente. Factores humanos y culturales. El comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los aspectos de la gestión de riesgos y en todos los niveles y etapas de la organización. Y bueno, como último principio tenemos la mejora continua. Bueno, la gestión de riesgos tiene que mejorar continuamente mediante el aprendizaje y las experiencias que posee a lo largo del tiempo. Bueno, a continuación, mi compañero va a continuar con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Laureano Ramos Luis. Les voy a explicar lo que es el marco referencial. El marco de referencia de la ISO 31000. Este marco de referencia de la norma, pues tiene un propósito de asistirnos, de guiarnos, que nos permita a nosotros o a las organizaciones realmente integrar lo que es el concepto, la visión, la gestión de riesgos en todas nuestras actividades, principalmente en nuestras estrategias, las tácticas y también operativas. Siguiente, por favor. El liderazgo y compromiso. El marco diferencial está sobre la base del liderazgo y compromiso. El liderazgo es algo que no se predice, que no se predica en palabras, sino se moldea. Se moldea con decisiones, con prioridades, con compromiso. ¿Cómo visualizamos este compromiso? Pues adoptando y implementando justamente los componentes del marco diferencial, la implementación, el diseño, la mejora, etcétera. Siguiente, por favor. Lo que viene a ser la integración. La integración depende de su estructura, también depende de su contexto, del análisis situacional de la organización respecto a su mercado, a los factores externos, internos, a los competitivos, etcétera. De eso va a depender lo que es la integración. Siguiente. Bueno, ahora lo que viene, el diseño. El diseño podemos encerrar en 5 etapas. La primera etapa comprende la organización en su contexto. La segunda etapa es lo que articula el compromiso con la gestión de en riesgo, con la comunicación, la información, etcétera. La tercera etapa es donde asigna roles, autoridades, responsabilidad. La cuarta etapa es asignando recursos. Parte del diseño depende de la asignación oportuna de los recursos, no solamente financieros, sino también el tiempo, personal, tecnología, todo lo que vaya a requerir
Y como la última etapa es establecer un sistema de comunicación. Siguiente. Bueno, lo que es la etapa de la implementación. La implementación debe implementar en el marco referencial. Es en la guía, en la norma. Como primer punto es desarrollar un plan apropiado. Por algo se llama plan, porque el plan está especificado, donde nos dice qué debemos hacer, cuándo se hace, con qué recursos. Por ejemplo, un plan de abordar los riesgos. Como el segundo punto o elemento, la toma de decisiones no puede ser subjetiva, debe definirse por niveles, cuándo, dónde se toman las decisiones. El tercer punto, el cómo se toman las decisiones respecto a las modificaciones de este. Como cuarto punto, aseguraremos que estas disposiciones son claramente comprendidas en la práctica. Como el quinto punto, entonces decíamos que la implementación requiere un compromiso, pero nadie puede comprender primero si no entiende qué es el marco referencial, cómo se mueve el sistema. Esta etapa está vinculado a lo que es la implementación, al cómo comunicamos los lineamientos del sistema. Siguiente. Lo que es la valorización. Debemos determinar si pertenece o permanece para apoyar lo que es el logro de los objetivos de la organización. Debemos valorar si todo el sistema está siendo objetivo. Siguiente. La mejora. La organización debería mejorar con lo que tiene dispuesto, con la adecuación y debería ser eficiente, a diferencia con el marco de referencial de la gestión de riesgos y en la manera de que se integre en el proceso de gestión de riesgos. Continuación, mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Emelín Mamani Cabrera. Bueno, continuaremos el proceso de gestión de riesgos. El proceso de gestión de riesgos implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, estableciendo el contexto y evaluación como tratamiento, seguimiento, revisión, registros e informes de los riesgos. El desarrollo del proceso de gestión de riesgos son los siguientes. Siguiente, por favor. Comunicación y consulta. Con las partes interesadas, tanto internas como externas, se debería realizar en todas y cada una de las etapas del proceso, que deberían comprender el riesgo de las bases con las que se toman las decisiones. La comunicación y consulta pretende 4 tipos. Reunir diferentes áreas de experiencia para cada etapa del proceso de la gestión de riesgos. Asegurar que se consideren de manera apropiada los diferentes puntos de vista cuando se definen los criterios de los riesgos y cuando se valoran los riesgos mismos. 3. Proporcionar suficiente información para facilitar la supervisión de los riesgos y la toma de decisiones. 4. Construir un sentimiento incluso y propiedad entre las personas afectadas por el riesgo. Siguiente, por favor. Alcance, contextos y criterios. El propósito del establecimiento del alcance, contextos y criterios es adaptar el proceso de gestión de riesgos para permitir una evaluación de riesgos efectiva y un tratamiento apropiado de los riesgos mismos. Vamos a detallar más a profundidad lo que es el alcance, el contexto y los criterios. El alcance. Las organizaciones deberían definir el alcance de sus actividades de gestión de riesgos. Como el proceso de gestión de riesgos puede aplicarse a niveles distintos, por ejemplo, estratégicos, operacional, programas, proyectos u otras actividades, es importante tener en claro el alcance considerado, los objetivos pertinentes a considerar y su alineamiento con los objetivos de la organización. En la planeación del enfoque se incluyen las siguientes consideraciones, que son 6. Los objetivos y las decisiones que se necesitan a tomar. 1. 2. Los resultados esperados en las etapas y ejecutar el proceso. 3. El tiempo, la ubicación, las inclusiones y las exclusiones específicas. 4. Las herramientas y las técnicas apropiadas de la evaluación de riesgos. 5. Los recursos requeridos, las responsabilidades y los registros a convencer. 6. Las relaciones con otros proyectos o procesos y actividades. Los contextos.
Los contextos son el entorno en el cual la organización busca definir y lograr sus objetivos. El contexto de los procesos de gestión de riesgos se debería establecer a partir de la comprensión de los entornos tanto internos como externos en los cuales operan las organizaciones y deberían reflejar el entorno específico de la actividad en la cual se va a aplicar el proceso de gestión de riesgos. La comprensión del contexto es importante. ¿Por qué? Porque se divide igual en tres. Uno, la gestión de riesgos que tiene un lugar en el contexto de los objetivos y las actividades de las organizaciones. Dos, los factores organizacionales pueden ser una fuente de riesgos. Tres, el propósito y el alcance del proceso de la gestión de riesgos que puede estar interrelacionado con los objetivos de la organización como un todo. Ahora hablamos de los criterios. Las organizaciones deberán precisar la cantidad y el tipo de riesgos que pueden o no tomar y evaluar la importancia de riesgos y apoyar los procesos en la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Evaluación de riesgos. El proceso global e integral de la identificación, el análisis y la valoración de riesgos se deberá llevar a cabo de manera sistemática, interactiva y colaborativa basándose en el conocimiento. Se debería utilizar la mejor información disponible, complementada por la investigación adicional si fuese necesaria. Siguiente, por favor. 4. Identificación de los riesgos. El propósito es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada. Para la identificación de los riesgos se debe de atender de los siguientes factores, que son 11. Las fuentes de los riesgos tangibles e intangibles, el 1, 2, las causas y los eventos, 3, las amenazas y las oportunidades, 4, las vulnerabilidades y las capacidades, 5, los cambios y los contextos internos y externos, 6, los indicadores de los riesgos emergentes, 7, la naturaleza y el valor de los activos y los recursos, 8, las consecuencias y los impactos de los objetivos, 9, las limitaciones de los conocimientos y la confiabilidad de la información, 10, los factores relacionados con el tiempo y 11, los sesgos y los supuestos y las creencias de las personas involucradas. Para tener mayor conocimiento en esta etapa de identificación, se conviene hacer preguntas como son 7. ¿De qué área se puede ver afectada por el riesgo? ¿De qué forma la afecta? ¿Qué consecuencias traerá el área y la organización en general? ¿Cuál es la probabilidad que ocurra? ¿Qué consecuencias traerá? ¿Es posible su prevención? ¿Qué estrategia se debe poner en marcha? A continuación, mi compañera. Bueno, mi nombre es Yasmina Alejandra Martínez Cámara. El análisis de riesgo. El propósito del análisis de riesgo es comprender la naturaleza de los riesgos y sus características. También implica una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su efectividad. Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias. Puede efectuarse múltiples objetivos. El análisis de los riesgos se puede realizar con diferentes grados de detalle, dependiendo del propósito del análisis, la disponibilidad y la confiabilidad de la información. Las técnicas del análisis pueden ser cualitativas, cuantitativas o una combinación de estas dos, dependiendo de las circunstancias y del uso previsto. Siguiente. El análisis de riesgo debería considerar unos factores, la probabilidad de los eventos y las consecuencias, la naturaleza y la magnitud de las consecuencias, la complejidad y la interconexión, los factores relacionados con el tiempo, la efectividad de los controles existentes, los niveles de sensibilidad y de confianza. El análisis de riesgo puede estar influenciado por cualquier divergencia de opiniones. Pueden ser sesgos, percepción de los riesgos y los juicios. Se pueden valorar en una gran escala.
y estos se pueden hacer en una tabla que puede identificar unas variables. Puede ser ninguna, menor, crítica, muy crítica y catastrófica. Al hacer esto, se puede crear un mapa de riesgos. El nivel más alto sería como en 10 y el nivel más bajo sería en 1. Siguiente. El tratamiento de riesgos. El proceso de tratamiento de riesgo consiste en seleccionar y aplicar las medidas más adecuadas, con el fin de poder modificar el riesgo. Para evitar de este modo los daños, para que sea en el factor de los riesgos, se debería aprovechar las ventajas que pueden reportar. Siguiente. Las generalidades. El propósito del tratamiento de riesgos es seleccionar e implementar opciones para abordar los riesgos. Estos serían formular y seleccionar opciones para el tratamiento de los riesgos, planear e implementar el tratamiento de los riesgos, decidir si los riesgos residuales son aceptables. Siguiente. La selección de las opciones para el tratamiento de riesgos. La selección de las opciones más apropiadas para el tratamiento de riesgos implican hacer un balance entre los beneficios potenciales derivados de los logros de los objetos contra los costos, esfuerzos o desventajas de la implementación. Las opciones para tratar los riesgos pueden implicar una o más de las siguientes. Puede ser evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad. Aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad. Eliminar la fuente de riesgo. Modificar la probabilidad. Modificar las consecuencias. Compartir el riesgo. Compartir el riesgo sería como, por ejemplo, a través de contratos, compras de seguros. Retener el riesgo con bases de decisiones informadas. Al seleccionar las opciones para el tratamiento de riesgos, las organizaciones deberían considerar los valores, las percepciones, el involucrar potencialmente a las partes interesadas y los medios más apropiados. Al igual, la efectividad de algunas partes deberían ser las interesadas que pueden aceptar mejor que otros de los diferentes tratamientos de riesgos. El tratamiento de riesgo a su vez puede introducir nuevos riesgos que necesitan gestionarse. Las personas al tomar las decisiones con las otras personas que están interesadas deberían ser conscientes de la naturaleza y el nivel de los riesgos residuales. Los riesgos residuales se deberían documentar y ser objeto de seguimiento, revisiones y cuando sea apropiado el tratamiento adicional. Siguiente. La preparación y la implementación de los planes para el tratamiento de los riesgos. El propósito de los planes para el tratamiento de riesgos es especificar la manera en la que se implementarán las opciones elegidas para el tratamiento de tal manera que es de las partes involucradas, para que así puedan comprender las disposiciones y que puedan realizarse el seguimiento de avance respectivo de lo planeado. Los planes de tratamiento de riesgo deberían integrarse en los planes y procesos de la gestión de las organizaciones. La información proporcionada en los planes de tratamiento deberían incluir el fundamento de las selecciones de opciones para el tratamiento. Estas incluyen los beneficios esperados, las personas que rinden cuentas y aquellas responsables de la aprobación e implementación de los planes, las acciones propuestas, los recursos necesarios, esas incluyendo las contingencias, las medidas de desempeño, las restricciones, los reportes y seguimientos requeridos, los plazos previstos para la realización y la finalización de las acciones. Siguiente. El seguimiento y las revisiones. El propósito del seguimiento y las revisiones es asegurar y mejorar la calidad y efectividad del diseño, la implementación y los resultados del proceso. El seguimiento continuo y la revisión
periódica de los procesos de administración, gestión de riesgos y sus resultados deberían ser una parte planeada por parte del proceso de administración y gestión de los riesgos, con responsabilidades claramente definidas. Los resultados de seguimiento y las revisiones deberían incorporarse a todas las actividades de administración, gestión de desempeño, de medición y de reporte de la misma organización. Siguiente. Los registros y los informes. Periódicamente se debe hacer una revisión para saber si los planes de acción se han implementado en cada uno de los riesgos con los correctos. Esto ayudará a entender si la tarea se está haciendo bien y se están logrando los resultados positivos. El proceso de gestión de riesgos y sus resultados deben documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. Los registros y los reportes serían comunicar las actividades de gestión de riesgos y sus resultados a lo largo de la organización. Ofrecer información para la toma de decisiones, la mejora de las actividades en cuanto a la gestión de riesgos. El reporte en una parte integral de la gobernanza de la organización deberían presentar los factores para que puedan, para saber si pueden limitarse. Las diferentes partes interesadas, sus necesidades y requisitos específicos de información, el costo de la frecuencia y los tiempos del reporte, el método de los reportes, la pertinencia de la información con respecto a los objetivos de la organización y la toma de decisiones. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Urquieta Vargas Jenny Stephanie. Después de haber buscado e investigado acerca de esta norma, hemos logrado encontrar que existe un software para la ISO 31000, la cual nos facilita la automatización de la misma. La plataforma tecnológica ISO Tools facilita la implementación, automatización y mantenimiento de las actividades de la gestión de riesgos según la norma ISO 31000. Sobre la base de los procesos y la lógica del ciclo PHBA, que significa planear, hacer, verificar y actuar, ISO Tools está diseñado para hacer más efectivo el manejo de la documentación, mejorar la comunicación y reducir tiempos y costos. De esta forma, se consigue un impacto real sobre la eficiencia, los costos y los resultados de la organización. En este software, el cual nos permite optimizar su gestión de riesgos basada en la ISO 31000, con camino hacia la excelencia e integrar la norma con otras normas como la ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. De una forma sencilla, gracias a su estructura modular, ISO Tools como herramienta de gestión de riesgos. ISO Tools es una excelente herramienta para la implementación de un sistema de gestión de riesgos, además de automatizar y promover una monitorización eficaz del proceso. Permite una mejor coordinación de las tareas entre los directivos o responsables que hayan sido delegados para tal función. También tenemos algunas ventajas que son de este software, que son ahorrar tiempo, durante la ejecución de las tareas. También permite realizar autoevaluaciones para definir el estado actual de la empresa. Permite un mejor registro de los datos de los diferentes procesos. También realiza comparativas entre análisis de riesgos. También permite visualizar el avance de los proyectos y las actividades que tiene cada organización o empresa. También relaciona actividades similares o que guarden relación. También permite la realización de análisis de incidencias y ayuda a monitorizar la ejecución de soluciones específicas. A continuación vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas que nos ofrece esta norma, la ISO 31000.
Las ventajas son la mejora en la eficacia y eficiencia en la gestión, reduciendo riesgos y controlando incidencias. También identifica y controla el riesgo en todos los niveles de la organización. Facilita la definición y comunicación de la política de seguridad que tiene cada organización e empresa. Aumenta la seguridad mejorando la prevención, así como la gestión de incidencias. Permite el ahorro de recursos dedicados a la implementación y mantenimiento del sistema de la gestión ISO 31000. Y también simplifica y reduce la documentación y registros. Como pueden ver, las ventajas son muchísimas a comparación de las desventajas, las cuales son que se requiere tiempo para lograr los objetivos. También se necesitan recursos, ya que esto puede llegar a ser un poco costoso y cada organización o empresa tiene que tener los recursos necesarios para poder cubrir este gasto. También tiene un costo del mantenimiento de esta norma. A continuación va a continuar mi compañera. Mi nombre es Jocelyn Leonor Ojeda Luján. Después de haber visto todo sobre la norma ISO 31000, aquí tenemos una propuesta de aplicación de la norma ISO 31000 en el sistema de gestión de calidad de la Universidad Libre en la sede Bosque Popular para el proceso de servicios generales en su proceso de mantenimiento. Antecedentes. La Universidad Libre Sede Bosque se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001. Aunque posee un sistema de gestión de calidad, no se evidencia una gestión de los riesgos considerando los múltiples factores que pueden afectar la prestación de servicios, razón de ser de la organización. Dentro de los procesos más críticos que más se afecta por el no control de riesgos es el proceso de servicios generales, que tiene a su cargo los subprocesos de seguridad, correspondencia y mantenimiento, siendo este último el más considerable, puesto que, como su objetivo lo señala, este subproceso es responsable de planear, coordinar y ejecutar de forma oportuna y eficaz todos los trabajos referentes al mantenimiento de las instalaciones de la universidad. Y por conocimiento cotidiano se identifica que uno de los aspectos que presenta mayores riesgos para las organizaciones es la infraestructura. Considerando lo anterior, se resalta que sobre este reglón de los riesgos se encuentran algunos que ya se convirtieron en algo tangible para el personal. Descripción y formulación del problema. Ante lo anterior, aunque la Universidad Libre posee un sistema de gestión de calidad certificado para el área administrativa en todas sus sedes, el cual permite dentro de su documentación hacer una pequeña gestión del riesgo donde identifican no conformidades potenciales y las acciones para minimizar o evitar su ocurrencia. Es necesario considerar, ¿es suficiente esta identificación de no conformidades para enfrentar factores internos o externos que puedan afectar el éxito del negocio? Y lo anterior incide más en procesos que dependen de lograr sus resultados de los factores internos o externos de la organización, factores tales como recursos humanos, ambiente, recursos financieros, etc. Dentro de este umbral de procesos de la organización se encuentra el proceso base del apoyo al logro de la misión de la organización, el proceso de servicios generales, que tiene su punto de soporte en el subproceso mantenimiento. Por lo anterior se identifica el siguiente problema: ausencia de metodología para la gestión del riesgo dentro del proceso servicios generales de la sede Bosque Popular de la Universidad Libre. Como justificación tenemos que, si bien el sistema de gestión de calidad de la Universidad Libre incluye acciones preventivas según lo establecido en la norma ISO 9001,
Para eliminar las causas de las no conformidades potenciales y para prevenir su ocurrencia, estas no se enfocan en la gestión de riesgos a través de un método lógico y sistemático que permite identificar, alcanzar, evaluar, monitorear y comunicar los riesgos asociados a un proceso de una forma que permita a la institución minimizarlo. El proceso de servicios generales de la organización se encuentra compuesto por tres subprocesos: mantenimiento, correspondencia y seguridad, que, pero por este es en el subproceso de mantenimiento donde se evidencia la mayor necesidad de controlar el riesgo, pues sus resultados se ven afectados por el ambiente, calidad del trabajo del recurso humano, presupuestos, etcétera. Por lo anterior, se ve expuesto a aumentar recursos económicos en el momento que se presentan accidentes de trabajo, inundaciones, incendios, resultados de cambio climático y demás. Por ello, solo mediante una gestión adecuada del riesgo podría generarse una disminución del gasto económico y una mejora de la prestación del servicio, razón de ser de la Universidad Libre. Como objetivo general tenemos desarrollar una propuesta enfocada a la gestión de riesgos para su proceso, mantenimiento del sistema de gestión de calidad de la Universidad Libre. Y objetivos específicos: generar un diagnóstico de la gestión de los riesgos en su proceso de mantenimiento del sistema de gestión de calidad de la Universidad Libre a través de un análisis de las actividades, estructura y servicios prestados con el fin de identificar los posibles riesgos y su nivel de incidencia e impacto en la institución. Establecer los lineamientos necesarios para la gestión del riesgo a través de un marco de referencia basada en la norma ISO 31000, que permita articular la gestión de riesgos en el subproceso de mantenimiento del sistema de gestión de calidad de la universidad y que pueda ser aplicado a otros procesos. Ajustar la caracterización del proceso de servicios generales, en la que se encuentra incluido el subproceso de mantenimiento, donde se evidencie la inclusión de las directrices de la ISO 31000. El diseño del marco de referencia para la gestión de riesgo basado en la norma ISO 31000. Para esta etapa se procedió a realizar todo el marco de referencia fundamentado en la norma ISO 31000 y sus directrices para la gestión de riesgo. Por lo anterior, el diseño de esta propuesta metodológica está basado solamente en los numerales ya vistos anteriormente, el 4.2 y 4.3, donde se presentan los siguientes lineamientos, que son la dirección y compromiso, diseño del marco de referencia para la gestión del riesgo, entender a la organización y su contexto, establecer la política para la gestión del riesgo, rendición de cuentas, integración de los procesos de organización, recursos, establecer mecanismos para la comunicación interna y la presentación de informes, establecer mecanismos para la comunicación externa y la presentación de informes. Con esos lineamientos se procedió a realizar propuesta metodológica para la gestión del riesgo dentro de la Universidad Libre Sede Bosque Popular, teniendo en cuenta que esta metodología considerará a la organización como un todo, ya que esta propuesta se crea como base para una futura implementación de un proceso de gestión de riesgo dentro de toda la organización. Va a continuar mi compañera. Mi nombre es Paxi Camiño Fanny Vilma. Voy a continuar con la implementación de la norma ISO 31000 que se ha implementado en la Universidad Pública de Colombia. Como les había explicado a mi compañera, para la parte financiera se ha calculado un presupuesto de $5.349.938, lo cual es inferior al presupuesto que se había calculado con anticipación. Y ahora vamos a pasar al análisis de resultados.
Como les había mencionado en el punto 6, que dice que para la implementación de la ISO 31000 hay 3 etapas. Una de ellas es la identificación y análisis de las actividades realizadas en el subproceso del mantenimiento. En esta parte se realizó como se mencionó. Para el personal de mantenimiento se ha considerado el mantenimiento de aulas, laboratorios, escaleras, oficinas, auditorios y otros. Y para el personal electricista se ha considerado la atención oportuna de las solicitudes de reparación por daños eléctricos. Y para el personal plomero se ha considerado la reparación de daños presentados en los sanitarios, lavamanos, cañerías, cocinas, muebles y demás. Para el personal de jardinería se ha considerado el mantenimiento general de jardines y encerramientos, siembra de pastos, árboles, planteo de árboles. Y la segunda etapa es el diseño del marco de referencia para la gestión de riesgo. La propuesta metodológica se realizó considerando los lineamientos referenciados por la norma ISO 31000, donde hemos considerado una que es dirección y compromiso. La alta dirección de la Universidad Libre, dentro de su proceso de gestión de la dirección como responsable de la gestión y del desarrollo de todos sus procesos, debe procurar en forma permanente el logro de los objetivos propuestos y del cumplimiento de la política de gestión de riesgo, poniendo a disposición los recursos necesarios, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales para así lograr la satisfacción y el cumplimiento de las expectativas de sus clientes. Y también es importante entender a la organización y su contexto. En la parte de rendición de cuentas, es responsabilidad del titular del proceso rendir cuentas ante la alta dirección por la identificación, desarrollo, implementación y mantenimiento del marco de la gestión de riesgo. La parte de los recursos, el líder del proceso es responsable de la elaboración del presupuesto anual, el cual es consolidada las proyecciones para atender sus planes de acción para la gestión de riesgos. En la parte de integración de los procesos de la organización, la Universidad Libre, dentro del plan estratégico del proceso de gestión de la dirección, debe integrar la gestión de riesgos en todos sus procesos. En informes, el líder del proceso es el encargado de manejar un buen flujo de comunicación. En la tercera etapa tenemos esta que es establecer la gestión del riesgo dentro de su proceso de mantenimiento. Los resultados de este apartado inician desde la etapa de la identificación del riesgo hasta el tratamiento del riesgo para el subproceso. Vamos a pasar a otro punto que es la conclusión. En el diagnóstico realizado se ha evidenciado dentro de las actividades del subproceso el mantenimiento, la necesidad de controlar los diferentes tipos de riesgos. Por esto se desarrolló la propuesta para la gestión de los mismos, teniendo como base la norma ISO 31000-2019, donde la dirección juega un papel determinante en el apoyo para el control adecuado de los riesgos, además de la consideración de mecanismos de comunicación interna y externa que permitan poseer toda la información y todos los factores que pueden a corto o largo plazo afectar el resultado de su proceso. Con el diseño de esta propuesta y bajo el esquema que se determinó, se pretende que los procesos de la organización logren mejores resultados, generen menos costos y por lo tanto sean más eficientes. En el momento en que una organización ya posee un marco de referencia para la gestión de riesgo, el siguiente paso es el establecimiento de una metodología que tenga como objetivo el identificar, valorar y generar acciones para el tratamiento de los riesgos, los cuales correspondieron en el subproceso de mantenimiento a deterioro de la infraestructura física, inmobiliaria, omisión del uso inadecuado de los elementos de seguridad, tormentas eléctricas, inundaciones,
no ejecución de la limpieza de aulas, laboratorios y salas. Ante tales riesgos y su valoración, se determina que solo si se conoce y se controlan se pueden llegar a disminuir probabilidad y efectos sobre los resultados del proceso. Más aún, los resultados de este proceso inciden directamente en la satisfacción del usuario. Los resultados que se obtuvieron muestran que esta propuesta es una guía fácil de implementar, y aunque para el desarrollo de esta implementación se enfatice en su proceso de mantenimiento, se puede proyectar e implementar en otras sedes de la universidad, conllevando así la gestión de riesgo como pilar fundamental de toda la organización a nivel nacional, facilitada por la interacción de la gestión del riesgo con todos los procesos del sistema de calidad, de la misma forma como se demuestra su inclusión en la caracterización del proceso de servicios generales que contiene su proceso de mantenimiento. Eso es en cuanto a la implementación de la ISO 31000 en la Universidad Pública de Colombia. Va a continuar mi compañera, va a finalizar con la parte de las conclusiones de la ISO 31000. Bueno, continuando, terminando con toda esta ardua exposición, bueno, en conclusión, ahora que hemos visto todos los anteriores puntos, podemos concluir con que la gestión de riesgos, según la norma ISO 31000, aplica lineamientos que pueden adaptarse a cualquier organización y a su contexto. No es específico de una industria o de un sector, etc. La gestión de riesgo aporta valor para la organización, mejora la imagen interna y externa. También mejora y agiliza la toma de decisiones. También aumenta la posibilidad de encontrar oportunidades de mejoras, estimular la proactividad en la gestión. También la herramienta de gestión de riesgos puede ayudar a la dirección de las organizaciones, como acabamos de ver hace un momento en la aplicación, a tomar decisiones gerenciales. También esto nos ayuda, ya que esto nos alumbra a qué terrenos en el que estamos pisando como una organización. Si no está liderado por la dirección, es mejor no implementarla. También los riesgos, también los riesgos actualmente cambian con gran rapidez y por lo tanto el sistema de gestión de riesgos en lo posible debe diseñar de manera que esté recogiendo información de manera inmediata, directa y ser activa en el entorno interno y externo. Se debe estar atento a proceder rápidamente la información de sus posibles cambios, la comunicación y participación permanentes de las partes interesadas. Es cada vez más importante en esta visión sistemática de las organizaciones. Y por último, la gestión de riesgos debe integrarse a todos los sistemas de gestión de la organización y colaborar con otras herramientas de gestión, las que ya hemos visto a medida que hemos desarrollado todo este tema, de manera de que debemos llegar a todo el nivel de la compañía, de la organización o de la empresa. Y finalmente, el objetivo más importante es poder crear una cultura de gestión de riesgo a nivel de todas las organizaciones y empresas. Y para terminar, muchas gracias por su atención, gracias por visitar este canal y para concluir con todo, absolutamente todo de la norma ISO 31000, les vamos a presentar un video que hemos encontrado que está muy interesante y muy informativo, explicativo y con gráficos y todo eso. Así que disfruten mucho del video. Formación virtual, el team. Gestión del riesgo. Un daño a la reputación de la empresa o de la marca, pérdidas de información o económicas,
lesiones en los colaboradores, incumplimientos legales y o regulatorios, un acto de terrorismo y muchos otros son los riesgos que las organizaciones pueden enfrentar. Este tipo de sucesos crean incertidumbre en el logro de los objetivos. Para poder gestionar estos riesgos, se creó el primer estándar internacional de gestión del riesgo, que se formalizó inicialmente mediante la norma ISO 31000-2009, a través del Comité Técnico 206 de la ISO, teniendo una revisión en 2018, convirtiéndose en guía de referencia en lo relativo al riesgo para otros sistemas de gestión, tales como ISO 9001, 14001, 45001, entre otros, a pesar que no es una norma certificable. Sin embargo, su implementación trae una serie de beneficios que son: seguridad para los grupos de interés, eficacia ante situaciones de emergencia, acciones para posibles amenazas o riesgos, credibilidad y prestigio, seguridad y confianza, competitividad, seguridad y confianza a colaboradores y clientes, adecuada gestión de los riesgos, cultura de prevención, mejora de los sistemas de gestión. La estructura de la norma 31000 está diseñada bajo el ciclo PHVA y cuenta con 8 principios. Primero, la gestión del riesgo debe ser parte integral de los diferentes procesos. Segundo, la gestión del riesgo debe contar con su propia estructura. Tercero, la gestión del riesgo debe adaptarse al contexto específico de la organización. Cuarto, la gestión del riesgo debe promover la participación de todas las partes interesadas. Quinto, los riesgos aparecen, cambian o desaparecen con los cambios en el contexto de la organización. La organización debe responder a estos cambios de manera apropiada y oportuna. Sexto, la gestión del riesgo se debe hacer con información histórica actualizada, así como las expectativas en el futuro. La información debe ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas. Séptimo, el comportamiento humano y la cultura deben ser considerados por el proceso de gestión de riesgos. Octavo, el proceso de gestión de riesgos debe mostrar mejora en el tiempo, en eficacia y eficiencia. La norma ISO 31000 en su versión 2018 está estructurada en 6 grandes clausulados distribuidos así. Primero, objeto y campo de aplicación. Segundo, referencias normativas. Tercero, términos y definiciones. Cuarto, principios. Quinto, marco de referencia. Y sexto, proceso. A nivel general, podría definirse que la gestión del riesgo está enmarcada en los principios, el marco de referencia y el proceso. Los principios son las directrices generales del sistema de gestión. El marco de referencia es la estructura que soporta el sistema. Y el proceso hace referencia al mecanismo o metodología para dar tratamiento eficaz a los riesgos. Los 8 términos clave que contiene la norma en su clausulado son: riesgo, gestión del riesgo, parte interesada, fuente de riesgo, evento, consecuencia, probabilidad y control. El marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo a lo largo de toda la organización. Por otro lado, la alta dirección debe demostrar su compromiso con el sistema de gestión del riesgo. Para ello, deberá implementar todo el marco de referencia, definir y publicar una política de gestión de riesgos, asignar recursos para la gestión de riesgos, comunicar los beneficios de la gestión de riesgos, asignar roles, responsabilidades y autoridades, rendir cuentas por gestionar el riesgo. La integración de la gestión del riesgo depende de la comprensión de las estructuras y el contexto de la organización. Es por ello que todos tienen la responsabilidad de gestionarlo. La organización debe analizar y comprender sus contextos externos e internos cuando diseñe el marco de referencia para gestionar el riesgo.
La implementación del marco de referencia se debe implementar valorando su eficacia, haciendo seguimiento y mejorando continuamente su idoneidad, adecuación y eficacia. El proceso de la gestión del riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo. La comunicación y consulta con las partes interesadas, externas e internas, deberá llevarse en todas las etapas del proceso. Ellas deberán comprender el riesgo y las bases con las que se toman las decisiones. Para realizar una eficaz evaluación del riesgo y un apropiado tratamiento, es necesario establecer el alcance de las actividades, criterios del riesgo y comprender el contexto interno y externo. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación, análisis y valoración del riesgo. Para la identificación del riesgo se debe atender a los siguientes factores: fuentes de riesgos tangibles e intangibles, las causas y los eventos, las amenazas, las oportunidades, fortalezas y debilidades, el contexto interno y externo y sus cambios, los indicadores generales de riesgo, los activos y recursos de la organización y las dificultades en el acceso a la información y calidad de la misma. Para el análisis del riesgo se debe atender a factores como probabilidad de los eventos y consecuencias, naturaleza y magnitud de las consecuencias, la complejidad, factores relacionados con el tiempo y volatilidad, la eficacia de los controles existentes. Y para la valoración de los riesgos se deben comparar los resultados del análisis con los criterios del riesgo y decidir si no hacer nada más, opciones nuevas para el tratamiento del riesgo, realizar análisis adicional, mantener los controles existentes o reconsiderar los objetivos. La evaluación de riesgos debe ser registrada, comunicada y validada en los niveles pertinentes dentro de la organización. El tratamiento de los riesgos según ISO 31000 es un proceso dinámico que requiere formular opciones para el tratamiento de riesgo, seleccionar la opción más adecuada, planificar e implementar el tratamiento de riesgos, evaluar la efectividad de las acciones implementadas, calificar el riesgo residual aceptable o no aceptable, tratamiento para el riesgo residual no aceptable. Seleccionar la opción de tratamiento del riesgo requiere considerar el costo, el esfuerzo y las consecuencias de la implementación. Las opciones de tratamiento de riesgos no son excluyentes entre sí. Estas pueden incluir una o varias de las siguientes acciones: eliminar el riesgo, asumir el riesgo, disminuir la probabilidad de ocurrencia, disminuir el impacto negativo del riesgo, compartir el riesgo o retener el riesgo. El plan de tratamiento debe identificar el orden en que se deben implementar las acciones y la forma en que se integrará con los procesos de la organización. Para ello, se requiere definir justificación, responsables, acciones de tratamiento, recursos, mediciones, limitaciones, monitoreo y plazos. El seguimiento y la revisión deberán tener lugar en todas las etapas del proceso de la gestión del riesgo, cuyos resultados deberán incorporarse a todas las actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la organización. Además, se deberán documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. El informe es una parte integral de la gobernanza de la organización. Para la valoración del riesgo se pueden aplicar varias técnicas y herramientas, desde las más simples y superficiales hasta las complejas y estructuradas como lluvia de ideas, entrevistas estructuradas, DELI, estudios de peligros, árbol de decisión, análisis de árbol de fallas, simulaciones, estadísticas, análisis de curvas FN, matriz de consecuencia y probabilidad, análisis de peligros y puntos críticos de control, entre muchos otros. Un ejemplo para valorar el riesgo puede ser a través de la matriz cruzada de probabilidad versus consecuencia. En la matriz se verifica qué consecuencia puede tener el evento que se estudia y qué probabilidad de ocurrencia.
Las probabilidades se grafican en un eje vertical, desde la menor hasta la mayor, y las consecuencias en un eje horizontal, desde la menor hasta la mayor. Tenga en cuenta que un evento es catastrófico cuando de llegar a presentarse no hay oportunidad de recuperarse, no hay una segunda oportunidad. Entonces, determine el evento que quiere estudiar, defina su consecuencia y la probabilidad de que ocurra, y el lugar donde se crucen puede ser un riesgo alto, medio o bajo. El riesgo se mueve entre dos fronteras: certeza total e incertidumbre total. En la certeza total se conocen las variables, las relaciones y las consecuencias. En la incertidumbre total no se conocen las variables ni las consecuencias. En medio de estas dos fronteras está el riesgo. Desde esta concepción, podemos decir que el riesgo se mide porque no es incertidumbre total ni certeza total. Es un evento probabilístico. Para gestionar el riesgo, se inicia con la identificación de una situación potencial. Luego, acontece un evento que genera unas consecuencias, y luego hay una materialización de estas. Es un estado de resultados. Entre la situación potencial y el evento, cuando no se desea el riesgo, se coloca una barrera de prevención. Evita que las cosas pasen. Entre el evento ya acontecido y las consecuencias, se puede colocar una segunda barrera, que es una barrera de reducción. Con esta barrera, el tamaño de las consecuencias se hace menor. Entre las consecuencias y el estado de resultados, se puede colocar una barrera de transferencia, entregando o compartiendo el riesgo con otro. Y finalmente está asumir el riesgo, bien sea negativo o positivo. Formación virtual, el TIM. Gestión del riesgo.